alrededor. Y sus alrededores. Tenemos el honor. Voy a hacer una introducción porque lamentablemente me han puesto una cosa de una prioridad difícil para el colegio. Entonces voy a hablar media hora aproximadamente y después lo voy a dejar al amigo Ezequiel Cabuli, que va a explicar más que nada las cuestiones más técnicas sobre el régimen de las donaciones y estas modificaciones. Bien, perfecto, Carlos. Yo también voy a estar 20 minutos y tengo otro Zoom. Ahora estoy cansado ya con los Zoom, ¿eh? Perfecto. Bueno, ya estamos transmitiendo en YouTube. Sí, ya así estamos que en hoy, vivo, ya pueden empezar. exactamente, ya estamos en vivo, así que buenas tardes a todos. Les reitero, bienvenidos a esta nueva charla del Colegio Profesional Inmobiliario, y me presento, soy Claudia Carral, del eventos y cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y hoy nos acompañan autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente Carlos Allende, y el asesor jurídico notarial, el escribano Ezequiel Cabuli, y por supuesto vamos a tener la presentación y el honor de nuestro presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, corredor inmobiliario Armando Pepe. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Claudia. Armando. Esperando 2 segundos, Claudia. Bien, me quedé. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes, señor presidente. Quería que estuvieran los primeros 100 ya en esta charla. Bueno, bienvenidos a todos en esta nueva modalidad que nos ha impuesto la pandemia y la cuarentena eterna. Pero bueno, estamos felices desde el colegio porque empezamos con esto de los Zoom en el mes de abril, y abril, mayo y junio batimos un récord que realmente nos sorprendió a nosotros mismos cuando hicimos la sumatoria de la gente que participó en los Zoom y viendo a través de YouTube los seminarios que hicimos. Fueron 74.284 personas en los Zoom que hicimos en esos 3 meses. Realmente fue algo excepcional y que se sigue repitiendo en todos los Zoom que vamos haciendo, que como todos saben son temas de absoluta actualidad y de gran interés para todos los matriculados. Hoy es la segunda vez en el último año que hacemos una actividad conjunta con el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es un honor inmenso. Mi querido amigo Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos, es quien va a iniciar la charla, y después va a continuar el escribano Ezequiel Cabuli. Yo quiero destacar esta alianza espiritual y moral que tenemos con el Colegio de Escribanos, que se ha hecho muy fluida en el último año, desde que Carlos Allende asumió la presidencia del colegio, y en mi segundo mandato también trabajamos hombro con hombro en muchas cosas que hemos hecho que a veces nuestros matriculados no lo saben y los escribanos a veces tampoco. Hemos tenido Zoom con ministros, con funcionarios del Estado, permanentemente hombro con hombro trabajando con el Colegio de Escribanos de Capital, y también hemos hecho cosas en conjunto con el Notariado Federal Argentino. Entonces, esto es importante. Incluso la mesa que conformamos desde CUSIGBA, la mesa de los profesionales de la vivienda, donde estamos todos los corredores inmobiliarios del país a través del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que somos 28.000 matriculados en todo el país, más el Notariado Federal Argentino, siempre el Colegio de Escribanos de Capital, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el CEPAU, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, y no sé si me olvido alguno más, sí, la AEB, Asociación de Empresarios de Vivienda, la CEDU, que es la Cámara de Empresas de Desarrolladores Urbanos, y alguna otra entidad más. Nos hemos puesto, estamos todos trabajando juntos en esta
pandemia, no tanto por el coronavirus. Nosotros venimos con una pandemia económica en nuestro amado país desde hace 30 meses, que venimos con una pandemia. Y lamentablemente lo vamos viendo mes a mes con las estadísticas que publica el Colegio de Escribanos de Capital, que son las más fidedignas y reales, porque son actos notariales realizados de ventas o de escritura, como hablábamos antes fuera de cámara con el escribano Cabuli. Hay muchas, 2.181 creo que fueron las escrituras de septiembre. Ese es el número, Carlos, ¿no? Sí, y octubre te diría que un poquitito más. Obviamente, bueno, tiene que haber un crecimiento porque es un crecimiento desde la nada misma, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros comentábamos antes con Cabuli y Carlos que muchas de esas escrituras son de edificios fideicomisos que se vendieron hace 2 años y ahora se terminaron, hicieron los reglamentos y lo están incorporando al régimen de la propiedad horizontal. O sea que no son ventas concretas realizadas en estos meses, pero bueno, lo importante es que los escribanos tienen su tarea y nosotros en algunas ventas que hacemos también hacemos las escrituras. Bueno, nada, nuevamente saludar a todos los matriculados que están en este Zoom. Saben que estoy siempre a disposición del colegio y de ustedes para cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier problema que tengan. Su colegio está para asistirlos en forma permanente. Entonces, darle la palabra a mi amigo Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos, y después a Ezequiel Cabuli, otro escribano de nota que está, no sé si en la directiva está Ezequiel o en comisiones de trabajo del colegio. No, es asesor del colegio, asesor del colegio. Bien, perfecto. Bueno, Carlos Allende, la platea es suya. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un honor. En primer término, como dijo recién Armando, nosotros creemos, desde que asumimos en octubre del año pasado, que tenemos que tener una alianza estratégica fundamental con CUSICBA. Creo que institucionalmente es una estrategia que debe ser una política casi de Estado, por así decirlo, y que debe perdurar, porque claramente no es lo mismo que para un poder público se encuentre con el Colegio de Escribanos o con CUSICBA en forma aislada, sino que vayamos los sectores que estamos vinculados al sistema de la vivienda, al sistema inmobiliario, y evidentemente en estos meses, en distintas oportunidades, hemos desarrollado reuniones, como decía Armando, con distintas entidades relacionadas, lo que nos ha dado un perfil distinto frente a los poderes públicos. Se nos escucha distinto, se nos mira distinto y seguramente no cabe duda que el resultado va a ser distinto. En segundo término, lo que quiero es realmente felicitarlos por esta digamos, política de capacitación que tienen. Claramente, los profesionales podemos adquirir el valor agregado a través de la capacitación, indudablemente, más allá de las mayores técnicas comerciales que puedan tener los corredores o los mejores encantos personales que podamos tener los escribanos. Lo cierto que a la hora de los bifes, el conocimiento es un valor agregado que la gente rescata y valora, con lo cual hay que seguir en esta senda, sin lugar a dudas. Después, con relación al tema de las donaciones, voy a hacer simplemente una introducción, porque le voy a dar lugar después al que sabe, que es el amigo Ezequiel Cabuli. Simplemente, nada, dar como dato que esta ley ha sido sancionada, la ley que modifica el sistema de donaciones ha sido sancionada por unanimidad en el Senado, y salvo una abstención, creo, de algún diputado que no se estaría enterando de qué se trataba la cosa, pero si no fue unánime, lo cual habla de la importancia y del entendimiento que se le ha dado esta vez a este tema. Destacar que ya otras veces ha tenido sanción por parte de la Cámara de Diputados,
sin que se llegara a tratar en el Senado, por lo cual se perdía estado parlamentario. Esta ley de donaciones, que modifica el régimen de donaciones, en realidad lo que viene a modificar es el sistema que se había previsto para las donaciones en el Código Civil y Comercial del año 2015, que reformó el Código de Vélez Arfiel. Es importante para que todos entendamos y partamos de conceptos claros que la donación es un acto gratuito, es una transferencia del dominio de un inmueble en forma, o de un inmueble en este caso, que es lo que nos importa a nosotros, en forma gratuita, y que se reputa un anticipo de herencia. El Código de Vélez daba a los herederos forzosos, en el ánimo de proteger lo que se llama la porción legítima que los herederos forzosos tienen derecho a recibir del causante, en este caso sus ascendientes o sus descendientes, le daba acciones muy fuertes. Cuando una persona donaba a otra un inmueble y esta otra persona no era heredera forzosa, entonces se le daba a quien se sentía perjudicado por ese acto de donación una acción reivindicatoria, que es la acción más fuerte que reconoce nuestro sistema y que implicaba, por ejemplo, si un señor le quería donar a su secretaria amante un inmueble, que los herederos forzosos al momento del fallecimiento del donante pudieran ir a reclamar para equilibrar o para resarcirse de lo que habían sido perjudicados. Y esta facultad implicaba poder recuperar, si hacía falta, la cosa, el inmueble donado. Así hubiese habido distintas ventas o transferencias y así hubiese terminado en manos del Vaticano. El heredero forzoso que veía afectada su legítima podía ir y recuperar el inmueble. En cambio, en el Código de Vélez, cuando un donante le donaba a un heredero forzoso, los otros herederos forzosos que se veían perjudicados por este anticipo de herencia podían ejercer una acción de colación y que era una acción por el valor de la cosa, no ya con esta potestad de recuperar la cosa. Lo que hacía que los inmuebles donados a los hijos, por ejemplo, eran totalmente inobservables y válidos. Esto era muy importante porque de alguna manera facilitaba lo que es deseable en todo sistema económico, que es la circulación de los bienes. Esto fue reformado en el año 2015 por la última reforma del Código Civil y Comercial, digamos cuando se unificaba el Código Civil y Comercial, y equiparaba esta acción de reivindicación tanto a los herederos frente a los terceros no herederos forzosos, como a los herederos forzosos entre sí. De modo que si un padre beneficiaba a un heredero forzoso, a un hijo, por ejemplo, en detrimento de los demás, estos podían ir y recuperar la cosa si hacía falta, ejerciendo esta acción de reivindicación. Esto trajo, por supuesto, un montón de inconvenientes para aquellos que querían donarle a sus hijos, porque de alguna manera inmovilizaban, cuando hacían esta donación, el inmueble por 10 años, que es el plazo de caducidad de la acción. En 10 años desde que se donaba el inmueble o se entregaba la posesión del mismo. Entonces, lo que pasaba, en definitiva, era que cuando uno iba a un banco a sacar un crédito con un título proveniente de una donación, por más hijo que fuera y por más buena intención que tuviera el padre, este título era motivo de una observación y fracasaba el crédito o fracasaba la venta, si es que el título
era presentado para una operación de una venta con crédito hipotecario. De modo que esto de alguna manera cercenó esta posibilidad de donar, y sobre todo, digamos, que indispuso un montón de bienes. Hay que pensar que en la Argentina tal vez cerca del 40 o más de los inmuebles en el pasado provenían de donaciones, con lo cual de alguna manera embarraba la cancha claramente y producía este recelo hacia los títulos provenientes de donación e inhibía a los donantes que legítimamente querían anticipar su herencia a hacer este tipo de actos, porque de alguna manera era sacarlos del comercio por ese plazo de 10 años que era el de caducidad de la acción. Frente a esto, en el año 2015, surgieron proyectos para recomponer esta situación. Proyectos que se iniciaban en la Cámara de Diputados y que tenían, por supuesto, el apoyo de nuestro colegio y de todos los colegios del interior, pero por sobre todo de muchas entidades de bien público que recibían inmuebles en donación y que no lo podían vender por 10 años. O sea, ustedes imagínense que recibían un inmueble con el ánimo de que tuviera un propósito de bien público y lo tenían que estar manteniendo durante 10 años, pagando impuestos, tasas, contribuciones, expensas, hasta poder realizarlo. Lo cual de alguna manera cercenaba esta voluntad de hacer, cometer un acto de disposición, una liberalidad con un propósito de bien público. Bueno, dije que en el 2015 surgieron proyectos que salían de diputados y que en el Senado entraban en los laberintos de la burocracia parlamentaria y perdían estado parlamentario. Finalmente, en el curso de este año, se volvió a ingresar en el Senado este proyecto, tuvo sanción, como dije hace un rato, en forma unánime, entró rápidamente en diputados y tuvo sanción. En este momento estamos esperando que esta ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Entendemos que nosotros esto es o un acto explícito del Poder Ejecutivo o tácito. Si transcurrido 10 días desde que es notificado de la sanción, el Poder Ejecutivo no se expide, tácitamente queda promulgado y después será motivo de publicación en el boletín oficial para su entrada en vigencia. Bueno, creo que el amigo Ezequiel Cabuli va a poder explicarle los detalles y evacuar todas las consultas mucho mejor que yo. Yo lo voy a escuchar un ratito y en breve, lamentablemente, lo voy a tener que dejar para participar de una reunión impostergable. Así que si estamos de acuerdo, Armando, le damos la palabra a Ezequiel para que Muy bien, Carlos. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias por tu palabra. Un segundo, Ezequiel, antes de darte la palabra, quiero destacar 3 cosas que me olvidé en el inicio. El colegio ha firmado la semana pasada un acuerdo marco de complementación institucional y académica con la Universidad Católica, con la UCA, para que nuestros matriculados puedan hacer la carrera de licenciados y con unas tarifas muy especiales para los matriculados de COSIGUA. Ya la UCA viene desarrollando esa carrera desde hace unos años, no muchos, y quiero destacar que veo que entre los que están acá, viendo este Zoom, está Leonardo Chaufán. Leonardo ha sido uno de los primeros que egresó de la UCA, el licenciado Leonardo Chaufán, al cual no me canso de felicitarlo en ningún momento, porque no es un chico de 30 años y se puso a estudiar y tiene la licenciatura. Y el otro tema, Carlos, vos estuviste el 3 de diciembre del año pasado en nuestro cóctel de fin de año de colegio, donde yo dije, acabamos de ser padres.
ahí lanzamos nuestro portal CavaProp, y realmente ahora el 3 de diciembre cumplimos un año, estamos muy felices con esto. Nuestro portal ha seguido creciendo durante todo el año, ya tenemos 67.000 productos en el mismo, cada vez es más consultado por la gente en los momentos que consultan, porque todos saben cómo estamos viendo el mercado, pero quería destacar esas tres cosas. El acuerdo con la UCA, mi felicitación personal para Leonardo Chaufán, y contarles que CavaProp cumple un año el 3 de diciembre. Ezequiel Cabuli, te escuchamos. Algunas dudas que me quedaron para ya arrancar de entrada, de lo que dijo Carlos. Hoy se puede donar un inmueble, aunque no sea la secretaria, la novia o la amante, se puede donar un inmueble a cualquier persona que no tenga nada que ver con la familia y ese título es perfecto. Te tiro esa primera pregunta y todo el micrófono tuyo y la audiencia también. Abrí el micrófono, ahí está. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Ezequiel Cabuli. En principio... Poné más volumen porque se te escucha muy bajo. ¿Ahí se escucha? Me acerco un poco. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, agradecer en principio la participación de esta charla, agradecerle a Carlos Allende, a mi amigo y presidente de nuestro colegio, Armando y Claudia, gracias a todos. Y bueno, empezamos con tu pregunta. Eso lo vamos a ir charlando. Cuando vos decís hoy por hoy se puede hacer una donación, me imagino que te referís a lo que dijo Carlos, de que todavía no llegó la promulgación ni la publicación del boletín oficial, con lo por cual supuesto. está preguntando en este interín de que se aprobó la ley y se publica, ¿qué pasa con las donaciones? Esto es un tema que estamos analizando desde el Colegio de Escribanos, desde las asesorías. ¿Qué pasa con las donaciones que se realizan? Y está bueno que lo comentes porque creo que es un tema muy importante que tenemos que ir pensando y ir estableciendo una postura, que nosotros, tanto las inmobiliarias como los escribanos, somos los primeros que recibimos los títulos y que tenemos que intervenir en una operación inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasa con los títulos o las donaciones que se realizan antes de la promulgación de la ley, desde el 2015, donde se consideran observables ahora? Primero te comento lo que dijo Carlos y vos comentaste de la donación a un tercero. Un tercero es alguien que no es un heredero forzoso, es decir, que no es mi hijo. Yo le dono a una secretaria o secretario, le dono a alguien que no es familiar mío, un inmueble. Eso fue observable siempre. Eso lo quiero aclarar para que nos quede claro a todos. Fue observable durante el Código de Vélez, observable durante estos 5 años de la nueva ley y va a ser observable de acá en más, porque los terceros no tienen esa protección legal que estableció el código, que es para los herederos forzosos. Es decir, las donaciones a herederos forzosos son las que están protegidas por este nuevo cambio, esta nueva ley. Pero las donaciones a terceros siguen el régimen de que hay que esperar 10 años para disponer de la propiedad. Con lo cual, si alguien le dona a una secretaria, secretario, a un amigo, un inmueble, deberá esperar, si pasa, porque la legítima establece una cantidad que yo puedo disponer y otra que no. Si pasa la cantidad que yo puedo disponer, eso puede ser reivindicable, porque hay una donación a un tercero. ¿Se entiende? Pero bueno, Bien, eso lo vamos a ir viendo con la charla. No sé si quedó clara la respuesta. No, perfecto, Ezequiel. Y estoy viendo algunas preguntas que están poniendo acá en el chat. Por ejemplo, alguien que recibió una donación, un heredero forzoso en el 2016. Y ahora, cuando esta ley se publique, el boletín oficial, todo y tenga vigencia, ¿qué pasa con esa donación? ¿Se adecúa a esta nueva ley o sigue con el régimen anterior? En mi opinión personal, es un tema que estamos debatiendo. Habla más fuerte o acercate porque acá están poniendo que no te escuchan bien. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en mi opinión personal, y es un tema que estamos debatiendo entre los asesores del Colegio de Escribanos y los escribanos, esta ley viene a corregir un error del código, una situación no querida por la sociedad, y justamente el fundamento de esto es
como lo vamos a ver durante la exposición que vamos a hacer, es proteger a la circulación de títulos, proteger a la posibilidad de disponer de los bienes, proteger a las entidades benéficas que necesitan realizar o disponer de los bienes recibidos sin esperar, con lo cual esta ley vino a corregir este desvío que hubo momentáneo sobre una tradición histórica de los argentinos, como dijo el escribano Allende, y se aplica para todos los contratos vigentes. Es decir, que esta ley se aplica a mi entender, sobre todos los contratos, las anteriores al 2015 y las posteriores al 2015 hasta el 2020. Obviamente, del 2020, una vez que se promulgue la ley y se publique para adelante, a los herederos forzosos no va a ser observable por imperio de la nueva ley. Pero esa ventana, esos casos que están en el medio, yo considero que no van a ser observables. Bien, gracias, Ezequiel. Dale con tu disertación, porque si no te vamos a seguir interrumpiendo. Somos inmobiliarios. A ver, la idea que tenía para esta exposición es hacerlo breve, en el sentido de que se aclaren conceptos y con un lenguaje, yo soy de hablar siempre, tratar de hablar con un lenguaje simple para que las cosas se entiendan, no solo entre abogados, entre escribanos, sino también para otras profesiones. Bueno, empezamos. En primer lugar, yo creo que es importante destacar que el sistema inmobiliario argentino, el sistema de propiedad privada de bienes inmuebles en Argentina, es un sistema sólido. A pesar de, como hablamos al principio de la charla, las crisis económicas, pandemias, situaciones de incertidumbre política o económica del país, el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles es algo históricamente seguro. No hay duda que una persona que tiene una escritura de un inmueble es el dueño, no es una cosa que se cuestione, es algo que es seguro. ¿Y qué hace sólido a este sistema argentino? En primer lugar, bueno, el derecho constitucional de la propiedad, defendido por la Constitución, que bueno, todos conocemos. Pero hay otros elementos que están en el Código Civil que protegen ¿a quién? Protegen la circulación de los títulos. Y esto fue producto de una evolución histórica donde se protege el tráfico de bienes y la circulación de bienes. ¿En qué sentido? Con un artículo del Código Civil, que es el 392, no importa el número, pero que dice que se protege una transmisión de dominio cuando el que compra lo hace a título oneroso, es decir, que paga un precio, y con buena fe. Es decir, se necesita un adquirente a título oneroso y con buena fe, y el derecho lo va a proteger. Entonces, entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? A ver, ¿cómo yo sé si un comprador es de buena fe para que lo proteja el derecho? Bueno, la forma en que tiene este comprador de saber, de tener buena fe, es no conocer que existe algún vicio en los antecedentes del que dispone. Y eso se hace a través de lo que todos conocemos, que a veces tarda más, tarda menos, pero que tenemos que realizar, que es el estudio de títulos, que es lo que hacemos todos los escribanos. Así como un doctor hace exámenes previos para una persona que va a operar, los escribanos recurrimos al estudio de títulos justamente para eso, para, a través de este estudio de antecedentes por el plazo de prescripción, hacer que la persona que adquiera un bien a título oneroso sea de buena fe. Es decir, que a través del estudio de títulos se puede ver si los antecedentes son correctos. Y si hay algo que no se pudo ver en esos antecedentes y que cualquier persona que los revisa no lo puede haber encontrado, el derecho igual lo protege, por ser de buena fe. Por ejemplo, para poner un caso muy puntual, el caso de un antecedente que nos toca un vendedor que compró, y cuando compró, el vendedor de esta persona, la mujer o el hombre, no prestó el asentimiento conyugal. Era un bien ganancial, y en el antecedente que tuvimos, que nos traen a la escribanía para escriturar, la mujer no prestó el asentimiento y era ganancial. Entonces, yo al hacer el estudio de títulos detecto esta circunstancia y le digo, no, acá, entonces ya no soy de buena fe, el derecho no me va a proteger, porque encuentro un defecto que se ve simplemente estudiando los títulos. Entonces,
el estudio de títulos representa la forma de acreditar la buena fe. ¿Y qué va a pasar con estas donaciones? Ahora vamos a ver que las donaciones van a ser como una excepción a este principio, porque van a ser observables los títulos. Vamos a avanzar un poco. Existen varias formas de transmitir el dominio. No sé si ustedes ven en la nueva redacción, porque la redacción de las escrituras va cambiando con los años, se dice que se transfiere, se las llama escrituras traslativas de dominio. ¿Por qué? Porque son transmisiones que dicen, se transfiere el dominio a título de venta, puede ser permuta, dación en pago, siempre son a título de algo, esa es la causa, es el motivo por el cual se transmite. Y esto puede ser una venta, una permuta, una dación en pago, cuando es oneroso, cuando alguien da una contraprestación. Pero también puede ser a título gratuito, esto es lo que llamamos las donaciones, que es cuando no hay una contraprestación. Entonces la donación, y ya metiéndonos en el tema de donación, es uno de los contratos, como dijimos, más tradicionales en nuestra sociedad y en todo el mundo, ya que se utilizaba desde la época de los romanos, y es muy común que las personas quieran dejar en vida organizado su patrimonio, ya sea que quieran donar bienes a alguno o algunos de sus hijos, o bien como una liberalidad a un tercero, que es una persona que no es heredera. Bueno, el concepto de donación es el contrato mediante el cual una persona transmite a otra en forma gratuita la propiedad de un bien inmueble. Es simplemente eso. También, bueno, en las donaciones nos consultan mucho, también es parte de la tradición, las donaciones con reserva de usufructo, que son cuando el donante se reserva la posibilidad de seguir administrando esa propiedad, ya sea viviendo en ella o percibiendo alguna renta, alquilándolo, pero conservar esa administración, esa renta de la propiedad que se llama usufructo, y en forma simultánea, el que recibe la donación tiene el derecho de expectativa, es decir, que al momento de la muerte del donante recibirá en forma automática y plena la propiedad sin más trámite, que informar, ¿no?, al registro de la propiedad el fallecimiento, y no hay que hacer escritura, no hay que hacer ninguna transmisión de dominio. A veces los padres quieren conservar, es otro de los casos que nos plantean siempre, no, pero si yo quiero vender esa propiedad, no quiero pedirle la firma a mi hijo. Yo esto lo quiero hacer para dejarlo organizado, pero en vida quiero también poder venderlo. Entonces recurrimos a poderes de venta, donde los hijos le dan un poder a los padres para que el día de mañana, si quieren vender, lo puedan hacer. Entonces son contratos muy habituales. Esto lo recibíamos habitualmente en las escribanías a lo largo de toda la historia. Uno ya quiere dejar organizados sus bienes, su patrimonio, y es muy común este requerimiento. Incluso a veces siguen tradiciones familiares, donde un padre le dona un hijo y este a su vez le dona a sus hijos la propiedad, y son propiedades que se van transmitiendo a lo largo de la historia durante años. Esto hasta el 2015. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? Claudia. Se escucha perfecto, Ezequiel. Venimos bien, cualquier cosa me interrumpís, Claudia. Bueno, gracias. Al contrario. Lo que venimos diciendo entonces es lo que era antes el sistema de Vélez, el sistema antes del 2015. ¿Y qué pasó en el 2015? Uno de los cambios, creo que legislativos más importantes que tuvimos es el nuevo código. Y es uno, en cuanto a las donaciones, a ver, si nos ponemos a analizar la modificación legislativa del código, tenemos un montón de cosas a favor, un montón de cosas en contra, pero si hay algo que ha perjudicado los hábitos de las familias argentinas, fue justamente la promulgación del código en relación a las donaciones de inmuebles a herederos forzosos. Ya que este código del 2015 estableció una acción, como veníamos hablando, para defender herederos afectados por la legítima hereditaria, por un plazo que va a ser de 10 años. ¿Y cómo es esto? Esto es, gracias a esto, a esta acción que se le da antes, yo le donaba a un tercero con el código de Vélez y la donación era observable. Yo no le puedo donar a un tercero, yo le tengo que donar a mis hijos. Pero a partir de 2015 se equipararon. Entonces también van a ser observables, por el plazo de 10 años, estableció el nuevo código, las donaciones a los hijos. ¿Y esto qué generó?
a ver, en principio, a los efectos futuros, prácticamente que hayan desaparecido los contratos de donación. Si uno analiza las escrituras nuestras del Colegio de Escribanos o la estadística de todo el país, casi desaparecieron los contratos de donación. ¿Por qué? Por la potencial posibilidad de que aparezca un heredero reclamando derechos sobre las propiedades donadas. Entonces esta reforma fue un paso atrás en el sistema y su fundamento fue justamente la protección de herederos de la legítima hereditaria, de los herederos. Entonces, como hablamos al principio, que todo este sistema de la buena fe de título oneroso que hizo seguro el tráfico inmobiliario, se vio afectado en su totalidad. ¿Por qué? Porque querían defender la legítima hereditaria. ¿Qué es la legítima hereditaria? Es la porción que por ley estamos obligados a respetar a nuestros herederos. Es decir, que existe una porción que podemos disponer y tenemos que respetar el resto, que indefectiblemente lo tienen que heredar nuestros herederos. Entonces, cuando se hace algo para afectar, hay acciones o herramientas que tienen los herederos afectados para recuperar esos bienes. Entonces, ¿cómo eran las donaciones antes de 2015? Antes de 2015, los padres donaban a sus hijos, herederos forzosos, propiedades, y estos inmediatamente las podían disponer, podían venderlas, utilizarlas como garantía para contratos de locación, constituir hipotecas, en definitiva, realizar los actos que quieran como propietarios de ese inmueble. ¿Y qué pasó a partir de 2015? La modificación integral hizo que por 10 años, y ante la posibilidad de que aparezca un heredero, que uno puede decir, porque siempre en la escribanía nos dicen, yo le juro que no tengo otro hijo, es mi único hijo, no tengo otro, no va a pasar nada. Y nosotros le decimos, ok, yo le creo que usted tiene un solo hijo, de hecho, usted es clienta mía de hace años, yo la conozco, sé que no tiene otros hijos, pero la existencia de hijos no es algo que podemos comprobar. Con lo cual, ante esa potencial, que por ahí es inexistente, posibilidad que aparezca alguien, lo hace observable al título. Entonces, si este hijo se lo vendía a un tercero, podía aparecer un heredero y reclamarle al tercero la propiedad. Entonces, el efecto de esa reserva, de esa acción, es que tenemos que advertirle al comprador y recomendarle, mirá, si vos comprás este inmueble que tiene como antecedente una donación, te tengo que advertir que la donación es un contrato válido. O sea, no es que está mal el título, no es que es inválido, es válido, pero objetable. ¿Por qué? Porque por ese plazo, a partir del 2015, por ese plazo de 10 años, puede aparecer un heredero reclamando ese bien y lo va a afectar al comprador por más que sea de buena fe, es decir, que no conociera que hay otros herederos, por más que sea título oneroso. Entonces, afectó el sistema en general. El sistema del código de la buena fe lo afectó este sistema. Entonces, ¿qué pasó? En definitiva, se empezaron a realizar actos simulados. Se encubrían las donaciones con el ropaje de una venta a los propios hijos. Entonces, bueno, ¿cuánto vale para mi hijo esta propiedad? Y bueno, se la voy a hacer por el menor precio posible porque es mi hijo. O sea, y eran ventas que nada tienen que ver con la voluntad de las partes, e incluso no tiene que ver con la voluntad de las partes porque en realidad no quieren vender, y además trae inconvenientes, porque si yo le vendo a mi hijo paga un precio, mi hijo, mi hija, y paga un precio por ese inmueble, y si mi hijo es casado, ese inmueble entra como ganancial al patrimonio. Y cuando yo se lo dono, no entra como ganancial, entra como propio. Entonces ahí ya se generaba también otro problema. Entonces yo le tenía que donar la plata a mi hijo para que él me compre la propiedad, y a la vez había escribanos o abogados que decían que también era observable si yo le donaba la plata y con esa plata compraba un inmueble. Una locura. Entonces, era observable si yo le donaba a mi hijo plata para que compre un inmueble. Era observable si yo le donaba a mi hijo. Se empezó a transitar un camino muy, muy peligroso, donde un montón de operaciones se caían. Se impedía a las familias disponer de su propiedad por el efecto adverso de la observabilidad. Se observaban los existentes, porque las donaciones anteriores algunos las observaban, y se impedía su circulación. Es decir, que se afectaba la circulación de títulos. A ver, si yo tengo mi título recibido por donación y no lo puedo disponer por 10 años, no puedo
ganar dinero, no puedo obtener dinero para comprar otro inmueble. Entonces ahí estoy estancando el mercado inmobiliario. Entonces, para que se entienda la problemática que teníamos con esta reforma del 2015. Y también, como adelantó el escribano Allende, que muy bien lo comentó, el tema de las instituciones benéficas. Las instituciones benéficas no podían recibir bienes a título gratuito porque no podían realizarlos. Tenían que esperar los 10 años, entonces UNICEF, Cruz Roja, recibían inmuebles y no lo podían realizar económicamente, venderlo o utilizarlo para algún proyecto o financiarse con un crédito. No podían disponer. Entonces generaba un problema todavía mayor. Y ahora vamos con la solución, el antídoto, lo que nosotros llamamos el antídoto a ese problema que tuvimos con las donaciones del 2015, llegó de la mano de un proyecto de ley que modifica el Código Civil, que fue aprobado por senadores y diputados y ahora está a la espera de ser promulgado. ¿Y qué dice esta reforma? Deja a salvo las donaciones a favor de herederos forzosos y ya no van a tener la observabilidad de antes. ¿Por qué? Porque limitó esta acción que tienen los herederos potencialmente perjudicados por esa donación a reclamos de dinero y reclamos de valor y no sobre los inmuebles. Con lo cual, estos inmuebles donados quedarían libres en el sentido de que ya no van a ser títulos observables, sino van a ser títulos perfectos, que es lo que todos queremos, tener un título perfecto. Bueno, y esta reforma tiene coherencia con el sistema que decía que el comprador de buena fe a título oneroso está protegido por el Código Civil. Entonces, si yo compro y yo sé que el que me vende, por más que sea una donación, si es una donación al hijo, yo sé que la ley me va a proteger, gracias a esta reforma. Entonces, ahora, a través del estudio de título, como siempre, se va a acreditar la buena fe de los compradores y no vamos a tener más el problema de títulos observables. Y para resumir, esto es básicamente cómo opera el sistema. Para resumir un poco, les comento puntualmente. Antes, para que les quede como referencia, antes del 2015, una persona podía donar a un hijo una propiedad y este hijo inmediatamente podía venderla y nadie iba a objetar ese título, antes de 2015. Después del 2015 y hasta el 2020, una persona donaba a un hijo una propiedad, este hijo recibía, era un contrato válido, pero no podía vender esa propiedad porque existía una acción potencial de un heredero que generaba una inseguridad para el comprador, que no podía oponer su buena fe y le podían sacar la propiedad entre el 2015 y el 2020. A partir del proyecto aprobado en el 2020 y que estamos esperando que se promulgue, se volvió al sistema anterior. Es decir, podemos donar la propiedad a un hijo y éste puede disponer de esa propiedad sin que nadie le objete el título. ¿Qué pasa con las donaciones a terceros? Empezamos por esa pregunta de Armando. ¿Quiénes son los terceros? ¿No? Primero, los terceros son los que no revisten el carácter de herederos forzosos del donante. Si le hago una donación, antes, ahora y con el código nuevo o la modificación, la prescripción van a ser 10 años, o sea, se siguen observando las donaciones hechas a terceros. Las donaciones tienen que ser a nuestros hijos, para que no tengan observabilidad, porque sí la legítima hereditaria va a defender de las donaciones a terceros. ¿Y qué pasa con las donaciones que se hicieron entre 2015 y 2020, que fue otra de las preguntas que me realizaron? Mi opinión es que las donaciones anteriores, y en esto creo que nos tenemos que poner firmes los escribanos, quedan comprendidas dentro del nuevo régimen, es decir, que no son observables, porque esta modificación se realizó con el fundamento de enmendar un error del código y se entiende que todas las donaciones, son contratos en vigencia, quedan subsanadas sin más. Eso es lo que yo sostengo. Y después, bueno, un tema de ¿se puede donar a un cónyuge? Hay una prohibición genérica en el código que prohíbe contratar entre cónyuges, y como vimos, la donación es un contrato gratuito. Es gratuito, pero en definitiva eso es un contrato que tiene una oferta y una aceptación. Entonces, los cónyuges
con la comunidad de bienes gananciales, no pueden hacerse donaciones. Si optan por separar, hacer una separación de bienes, sí se pueden hacer donaciones. Bueno, eso es todo la exposición. Ahora estoy totalmente disponible para contestar cualquier pregunta que tengan para hacerme, y gracias por la atención, que bueno, los veo a través de la pantalla, así que les agradezco mucho la atención. Sí, Ezequiel, hay varias preguntas. Hola, ¿me escuchas bien? Escucho perfecto. Ah, perfecto. Hay algunas preguntas de las cuales, bueno, algunas ya... ¿Querés organizarlas vos? ¿Abro el chat o las querés organizar vos y decirme? Como vos prefieras, porque también no solamente tenemos preguntas aquí en el chat y en las preguntas y respuestas del Zoom, sino también por YouTube. Si quieres, organizás las del Zoom y yo las del YouTube, como vos lo decidas. Perfecto. Acá tengo una. Perfecto. De Verónica, me pregunta, si dono a un hijo, ¿los otros tienen que prestar conformidad? Bueno, sobre este tema, a veces cuando se dona a un hijo con la existencia de otros hijos, es usual que ellos vengan a prestar la conformidad. Esta conformidad, sin embargo, como dijimos, existe la legítima hereditaria, donde herederos tienen el derecho a recibir una porción que es la legítima, y esa porción no puede ser afectada. Entonces, ¿pero cuándo se va a saber cuánto es esa porción? Al momento de fallecimiento del causante. Entonces, no sabemos cuánto es, porque yo puedo tener $1 millón de patrimonio ahora, y al momento de morir puedo tener 500.000. Y si hago donaciones, calculando la porción legítima, por ahí, si yo después no tengo ese dinero para respaldar y para subsanar a los otros, todos tienen la posibilidad de reclamarlo entre herederos. Pero entre los herederos, si alguno vendió a título oneroso a un tercero, entre ellos van a tener la acción de colación, o sea, de recuperar el valor, pero no la acción de reivindicación por el tercero que compró de buena fe. Entonces, en la respuesta a esa pregunta, la respuesta es, no se puede, perdón, si donó un hijo, los otros, si tienen que prestar conformidad o no. Es bueno que presten conformidad y se puede hacer como anticipo de herencia, pero si no prestan la conformidad, después igual, aunque la presten, pueden después equiparar la legítima para obtener el valor protegido por ley. ¿Qué otra pregunta? Entonces, entre cónyuges es válida la donación, pero si solo separan bienes, correcto, porque el cónyuge es heredero forzoso, correcto. ¿Qué más? Cuando el escribano habla de donar a un hijo, el concepto es a cualquier heredero forzoso que no son solo los hijos, es correcto, heredero forzoso. ¿Qué va a pasar a partir de la entrada en vigencia luego del 2015 o antes del nuevo código, producto de las donaciones herederos forzosos, por ejemplo, hijos? El título queda automáticamente saneado, es lo que dijimos. Sí, totalmente. Muchas gracias por la respuesta. Si una persona dona un inmueble a una institución benéfica, ¿el título es observable? Por supuesto, es la misma ley para todos. No hay una excepción del código que diga, si es una entidad benéfica, no es observable. No, es lo mismo. Bueno, ¿querés hacerme algunas preguntas vos? No veo más preguntas acá. Sí, hay algunas más en el chat, pero te voy a decir una, si me permitís, de YouTube. ¿Cómo se aplica esta nueva ley con el artículo 2461? O sea, si vendía con usufructo, ¿se presume que es gratuito y habilita las acciones de colación o reducción sobre el caso? Bueno, hay un artículo que establece que la venta a un hijo con reserva de usufructo o con constitución de usufructo se considera una donación, con lo cual se aplican las reglas de la donación, exacto, es correcto. Perfecto. Otra más, bueno, reitera quizás, ¿qué pasa con las donaciones herederos no forzosos, ejemplo, hermanos? La donación a un hermano es un tercero.
Entonces, al no ser un heredero forzoso, recordemos que los herederos forzosos son los descendientes y cónyuges, en el caso de no existir descendientes, descendientes, ascendientes y cónyuges. Entonces, la donación a un hermano es un tercero. Se aplica el código con respecto a las acciones persecutorias. Perfecto. Hola Ezequiel, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Sí, sí, no, se congeló la imagen. Nada más, simplemente. No, ahora estás, sí. Y hay una que de Marcelo García que dice si puedes ampliar sobre las entidades benéficas, las donaciones a entidades benéficas, entiendo. Bueno, las donaciones a entidades benéficas es una de las causas por las cuales se impuso la reforma del código, y es justamente que las donaciones a entidades benéficas, justamente con el tema anterior, no se podían hacer porque si venían de una donación anterior eran observables. Entonces ahora a través de la reforma del código esto queda saneado. ¿Se entiende? Perfecto. Y otra de YouTube y después pasamos al chat. ¿Se puede inscribir la propiedad a nombre de un menor? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Se pueden hacer donaciones a menores de edad? Bueno, sobre eso hay varias interpretaciones. ¿Cómo sería esto? Donde concurre el padre y la madre, y le donan a un hijo menor de edad una propiedad, y los dos, el padre y la madre, en representación del menor, aceptan esa donación. Bueno, es un contrato que se hace habitualmente, pero para disponer de esa propiedad se va a necesitar autorización judicial, o que llegue a la mayoría de edad para que se consolide el derecho en él y lo pueda disponer una vez que sea mayor de edad. Pero se puede hacer perfectamente. Hay una de José Luis. Si un hijo recibe una donación de su padre y los otros hijos prestan conformidad, indicando que reciben un equivalente en dinero a su legítima de ese inmueble, sí, ¿ya es libre el hijo que recibió la donación para vender y a la muerte del padre puede disponer totalmente de la venta? Bueno, sobre ese tema es lo que había explicado antes. La cuenta particionaria se va a hacer al momento del fallecimiento. Entonces, si uno dice, sí, he recibido, viene otro hijo y dice, he recibido valor equivalente. Sabemos que en nuestro código no está admitido el pacto sobre herencia futura, con lo cual no se puede organizar en vida del causante los bienes. Lo que se puede hacer es hacer estas donaciones, y si alguna afecta a la legítima, al momento de la muerte se va a saber, porque ahí se hace la cuenta, y ahí se va a ver los ajustes y a ver si las cuentas dieron bien, como para dejar esas donaciones bien, o si hay que ajustar algo. Eso se ve al momento de la muerte. ¿Se entiende? Sí, correcto, sí, hay varias. A ver si se puede ver alguna más. Pregunta sobre impuesto cedular a las ventas. ¿Cómo aplica a los bienes donados? Si son bienes adquiridos por el donante antes de la fecha de corte, es decir, si el donatario lo vende, ¿se le aplica el impuesto porque lo adquirió por donación después de la fecha de corte, o se aplica la fecha de compra del donante? No, se aplica la fecha de compra del donante. Tengo entendido que es así. Es una cuestión impositiva. Lo que pasa es que nosotros ya, eso lo manejan el contador de cada comprador en la declaración jurada de fin de año. Pero nosotros tenemos que partir desde el título donde se compró. Perfecto. Aquí hablan sobre el plazo de los 10 años. Ahí se me fue, espera. O sea que el plazo de 10 años de título objetable comienza a partir de la muerte del donante. No, de la entrega de posesión derivada del contrato de donación. Ahí se empiezan a contar los 10 años. Bueno, lo del menor de edad ya lo habías hablado, algunas se reiteran, pero bueno, voy a ver un poquito, a ver acá, en YouTube. Una, de Patricio. ¿La donación
se perfeccionará al consentir al donatario. ¿Qué pasa en el caso de donación no aceptada y si fallece el donante? ¿Se Bueno, en entendió? este caso el código expresamente establece que no se podría realizar la aceptación una vez fallecido el donante. Esa fue una de las reformas que hizo el código. Sigue, perdón, sigue Patricio. ¿Va a sucesión y queda sin efecto? Va a sucesión y es una oferta que no fue aceptada, con lo cual, para que exista un contrato, tiene que haber una oferta y una aceptación. Hubo una oferta, pero no pudo llegar a ser aceptada en vida del donante, que es el requisito legal, con lo cual esa oferta queda sin efecto. Bien, acá hay dos más. A ver. El otro no. A ver, dice, entonces, si uno le dona a un hijo y al otro no, ¿sería un título imperfecto y se perfecciona a los 10 años? A ver, vamos a establecer eso. Si uno le dona a un hijo y al otro no, y ese hijo dispone de esa propiedad y el tercero que lo compra es de buena fe y a título oneroso, no se le va a poder reivindicar el bien a ese tercero, que es el comprador de buena fe y a título oneroso. Y entre los herederos van a tener la acción de colación, es decir, la acción de recuperar el valor de esa donación. Perfecto. A ver, porque algunas se reiteran, porque voy hacia atrás. Acá nuevamente están consultando por las entidades benéficas. O sea que por otro lado dice que esta reforma habilita las donaciones a entidades benéficas. No es una contradicción, creo que es un hilo de otra pregunta que ya se habló. Sí. Bueno, si quieren reiterar alguna, vamos al otro, a preguntas y respuestas. Puede que en el caso de los bienes gananciales el cónyuge supérstite no es heredero forzoso. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿De vuelta? A ver, quizás no está bien redactada, es lo que escribieron. Puede ser que en caso de los bienes gananciales el cónyuge supérstite no es heredero forzoso. Quizás venía a razón de algo que habías... No se entiende, ¿no? Si quieren la pueden reiterar. El cónyuge es un heredero forzoso, pero no se le puede hacer un contrato de donación salvo que exista separación de bienes. Ahí sí se puede contratar entre cónyuges. Suponiendo que de una donación después de promulgada la ley en el 2020, entre los herederos forzosos, fallece el donante al año siguiente, ¿igual hay que hacer sucesión? Suponiendo de una donación después de promulgar la ley entre los herederos forzosos. ¿Qué es una donación entre herederos forzosos? ¿Se refiere a una donación entre los herederos o a un heredero forzoso? A ver si Ana la puedes reiterar o aclarar un poquito más. ¿Hasta qué grado, Marisa, hasta qué grado de consanguinidad se considera que afecta la legítima hereditaria para que alguien pueda disponer a terceros? El grado es hijos y cónyuge. Bien. Otra que no se entiende, si quieren, creo que sí, algunas ya están, pusieron, quizás aclaran alguna. Agustina dice, reitero, si dono a mi hijo y mi marido tiene otros hijos, ¿cómo lo manejamos ahí? Si yo le dono, estando casada, ¿estoy donando un bien ganancial? Vamos a pensar, si yo le dono a un hijo... A mi hijo, y mi marido tiene otros hijos. Mi marido tiene otros hijos. Bueno, esa donación en relación a, si yo le dono a mi hijo, eso va a entrar, y después yo me muero, va a entrar mi sucesorio, la parte que le doné va a ser un anticipo de herencia a ese hijo. Y mi marido va a tener a sus hijos sobre la proporción que le corresponda del bien.
Otra de Guillermo. ¿Los abuelos pueden donar a sus nietos en caso de que sus hijos hayan fallecido antes que ellos? ¿Qué pasa con ese título? Se considera una donación a heredero forzoso. Perdón, a terceros, porque eso es para los hijos. Bien, creo que algunas, si tienes, a ver otra de los hijos. Si tienes 2 hijos y a uno le quieres dejar más, ¿cuál es la base mínima que no se puede alterar? Antes del nuevo código podíamos disponer de 1/5 y ahora podemos disponer de 1/3. Bueno, perfecto. Clarísimo, muchas gracias. A ver uno nuevo, a ver uno de los últimos, porque ya estamos cumpliendo ya el horario. Vos me decís, Ezequiel. A ver, Fabio. Si el hijo que recibió una donación y los hijos luego del fallecimiento del padre no tienen para compensar. A ver si quizás la aclarás más. ¿Se entiende, bueno, Ezequiel? Dime. Si el hijo que recibió una donación y los hijos luego del fallecimiento del padre no tienen para compensar, van a deber ese dinero a los herederos, pero se privilegia la buena fe del tercero adquirente que no conoce la existencia de otro hijo, por supuesto, y no estás obligado a conocerla porque no lo conoces al vendedor. ¿Se entiende? Correcto. Y ahí está la buena fe. Ahora, si vos sos conocido o ya lo conocías que había otro heredero, si se demuestra mala fe, ahí sí. Perfecto. A ver, una más. Si hay una donación a terceros y el donante fallece, ¿el título se perfecciona a los 5 años? Bueno, eso es una opinión de un doctrinario llamado Kipper, que sostiene que a la muerte del donante se aplica el plazo de prescripción legal, que son 5 años. Es una interpretación que muchos escribanos sostenemos sobre la muerte del donante, hace que a los 5 años prescriba el título. Exacto. Y una de Lorena, ¿me escuchan? Si soy soltera. Exacto, padres, hermanos, exactamente, Lorena. Bien. Padres, perfecto. Hermanos y sobrinos. Los famosos sobrinos que tiene una tía soltera. Ya, sí. A ver, una de YouTube, una de las últimas ya, y ya estamos. A ver, una de YouTube. En la nueva ley, si dono a un hermano una propiedad, ¿es aún observable el título por los próximos 10 años o cambia? Perdón. César. A ver, César. A ver si está más ampliada porque es el YouTube. En la nueva ley, si dono a un hermano una propiedad, dona a un hermano, ¿es aún observable el título por los próximos 10 años o cambia? Claro, es una donación a un tercero, no es heredero forzoso. Correcto. Bien. Bien, yo creo que están justamente, a ver, y Vanina, por último, en el caso de la donación de padres a hijos, que entre los hijos uno sea incapaz, no declarado judicialmente, ¿el título es observable o perfecto? ¿Te referís a incapaz o a menor de edad? Porque, aquí dice, claro. A ver, Vanina. Miren, a ver, acá hay que distinguir el concepto. Una persona incapaz, que puede ser mayor o menor de edad, para realizar un acto jurídico lo tiene que hacer a través de un curador designado. Entonces, si yo digo, le hago una donación a mi hijo incapaz, bueno, yo tendría que representarlo de la forma correcta, recibir la donación a través de su representante legal, que habitualmente son los padres. Entonces, si yo acredito la representación la representación legal por incapacidad de los padres, puedo hacerle la donación y recibirla. Y después, para disponer, voy a necesitar de autorización judicial por el incapaz, y si además es menor, con el Ministerio de Menores también. Son 2 autorizaciones que voy a necesitar para disponer. Se presentan 3 tasaciones y se dispone. Sí, aclaró que era por síndrome de Down. Gracias por los comentarios. Les agradezco mucho por los comentarios. Sí. Ana está diciendo falta a ver si podés reiterarla, Ana, y ya sería una de las últimas.
¿Dónde está? Ana, a ver si lo podés reiterar porque no la encontramos, perdón. Y Adriana dice, una donación realizada hace 10 años a un solo hijo con aceptación del otro hermano, ¿puede reclamar uno de los hijos? Eso va a depender, a ver, reclamar sí, pero si esa persona te lo vendió a un tercero comprador adquirente de una fe a título oneroso, el derecho lo va a proteger este adquirente y va a tener que reclamar dinero o valores del sucesorio, que se llama la acción de colación. Perfecto. Hice una pregunta Bien. que no se tomó en cuenta. ¿Qué pasa con donación a sobrinos? La donación a sobrinos, como dijimos, todo lo que no sea herederos forzosos es a tercero. Un sobrino es tercero, si es que tengo hijos, porque si tengo hijos son herederos forzosos mis hijos. Si no tengo hijos, una donación a un sobrino también es un tercero, porque no tengo heredero forzoso. La protección de la reforma es para los herederos forzosos. La que dice Ana, ¿me permitís, Ezequiel? Sí, por favor. Dice, suponiendo de una donación después de promulgada la ley 2020, Sí. entre los herederos forzosos, fallece el donante al año siguiente, igual hay que hacer sucesión, ¿se realiza la donación entre los herederos forzosos? ¿Sí? Esta pregunta ya creo que, Ana... Sí, me parece que sí, Ana, ya... Lo que no te entiendo es si la donación es de los padres a los hijos o entre los hermanos. Por la redacción que pones, parecería que es entre los herederos, dice acá. Dice, suponiendo que una donación después de promulgar la ley 2020, entre los herederos forzosos. Si vos decís entre los herederos forzosos, yo interpreto que es un heredero le dona al otro. Ahora, si vos querés saber qué pasa cuando un padre le dona a los hijos, esa donación no es objetable. Y ellos pueden venderla y no hay que hacer la sucesión, porque la propiedad se transmite, como dijimos al principio de la charla, a título de donación se transmite la propiedad a favor de los herederos forzosos. Entonces eso, si ellos pueden disponer y no va a ser observable, no hay que esperar los 10 años. Sofía dice, si no tengo ningún heredero forzoso, ni ascendente, ni descendente, ni cónyuge, la donación a un tercero, ejemplo hermano, ¿sigue siendo observable? Exactamente. Bien, y por último, sí, porque ya te están agradeciendo sabemos, mucho, Ezequiel. Nunca sabemos si puede aparecer un heredero forzoso. Perdón, reiterá, se cortó. Claro, que no sabemos nunca si puede aparecer un heredero forzoso. Entonces la protección es para los herederos forzosos que disponen de los bienes. Excelente, bien aclarado. Y por último, una de YouTube de Desdémona, si un padre vende un bien y le da el dinero a uno de los hijos, ¿los otros hijos pueden reclamar? Bueno, el código lo que le dice con relación a eso es que pequeñas donaciones manuales no son reclamables, pero cuando son donaciones de una suma importante de dinero, sí va a poder ser reclamado eso. Eso va a poder ser reclamado y, bueno, colacionado con los otros bienes. Si yo a una hija le doné $100.000 y después me morí, tenía $200.000, bueno, ahí se va a compensar. Si yo digo que fue como anticipo de herencia, es una cosa, y si aclaro que es mi parte disponible, ahí yo puedo beneficiar a un hijo y darle una parte mayor de mis bienes, pero nunca superar el máximo que establece la ley, que es 1/3 de mi patrimonio lo que puedo disponer. ¿Y cuándo se toma ese tercio? Al momento de mi muerte. Se hace la cuenta y ahí vamos a saber cuánto es el tercio. Mientras tanto son especulaciones. ¿Afectó o no a la legítima? Y no sé, porque yo todavía estoy vivo. Puedo perder todo en un casino y me quedo sin plata. Entonces ahí sí va a afectar a la legítima. O puedo hacer muchísima plata y eso va a ser no va a afectar a la legítima, porque ese tercio yo voy a tener mucho más plata. ¿Se entiende? Perfecto, creo que está bien. Perdón si alguna no hemos leído, alguna de las preguntas, hay varias inquietudes, obviamente que es un tema para explayarse, lo sabemos bien, Ezequiel, por eso... Puedo dejar mi mail, sí, si quieren, para hacerme alguna consulta, no tengo ningún problema, lo escribo acá en el chat. Muchísimas gracias, si no, directamente vamos a compilar todas las preguntas que no se han leído, de todos, y enviártelas también. Este es mi mail, si me quieren hacer alguna pregunta sobre donaciones, no hay ningún problema, estoy a disposición. Les agradezco muchísimo la atención y los comentarios. Gracias y saludo a los amigos que sé que están ahí, no los puedo ver a todos, pero les mando un saludo a todos.
No, los agradecidos somos nosotros y en nombre del Colegio Profesional Inmobiliario, muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación tan clara. Realmente recibís todas las... esto queda en el canal de CPI Cusigba TV, por lo tanto, el que no lo pudo ver, o sea, y lo vuelve a reiterar cuantas veces quiera. Y obviamente ya dejaste tus datos, así que te agradecemos muchísimo tu presencia y toda tu actitud para sacarnos todas las dudas. Muchas gracias, Ezequiel. No, por favor, a vos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, será hasta el próximo encuentro. Gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta prontito. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Gracias. Cerrás vos, Claudia. Cerramos entonces. Chao, Agustín. Cerramos, hasta Claudita. pronto. Chau, chau. Muy Gracias, bien. Daniel. Gracias, Ezequiel. Gracias, Agustín. Hasta luego, chao, chao. Hasta el 3 de diciembre próximo. Hasta 3 de diciembre. Gracias.